Profundamente al Consejo Médico de Santiago del Estero por el apoyo que nos ha brindado, lo mismo que el Colegio Médico, y también al laboratorio Ruemers. Quiero decirles que los certificados médicos van a estar a disposición a partir del 1 de septiembre con la señorita Carolina, que está en el primer piso. Ahí lo pueden retirar estos certificados y tienen validez para la recertificación y puntaje para las especialidades. Bueno, ahora va a seguir el doctor Juan Pablo Maidana sobre la enfermedad celíaca. Muchas gracias, buenas noches. Y vamos a hablar de un tema que excede un poco, queramos o no, la parte clínica, la parte científica, que obviamente que está impregnado. En realidad hemos tratado de hacer un énfasis en los avances diagnósticos y dificultades terapéuticas, como fue el pedido, pero queramos o no, este tema tiene también otras implicancias sociales, ¿sí? Y les voy a dar un solo ejemplo, ¿sí? En el ágape que tuvimos recién, posiblemente, aparte de la gaseosa, solamente uno de los componentes del menú podría haber consumido un celíaco. ¿Saben cuál es? Aparte de eso, posiblemente haciendo unas maicenas, ¿sí? Se pueden hacer perfectamente, ¿sí? Obviamente con almidón de maíz, ¿sí? Entonces, ¿por qué apunto a esto? Porque cuando vamos a tener un paciente con diagnóstico si confirma enfermedad celíaca, van a venir un montón de otras consultas que no es solamente lo que vamos a ver ahora, porque lo vamos a ver, toda la fisiopatología y el diagnóstico, pero es como para introducirlo en el tema. Y ese es el desafío que tenemos. Esto también lo vamos a ver, se va a ir desarrollando naturalmente en el tema, y es las variedades de trastornos relacionados con el gluten, ¿sí? Cómo han crecido de acuerdo a la fisiopatología. Vamos a ver que enfermedad celíaca no ha cambiado mucho el diagnóstico, estamos con las guías 2014 que han salido ahora en junio, ¿sí? Son las últimas guías de atención médica con agentes de referencia mundial, y sigue diciendo que es la enteropatía causada por la ingestión, ¿sí? de gluten, que vamos a ver qué es, de qué se trata, en personas genéticamente predispuestas. Es una enteropatía causada por la inmunidad. Y acá, este es uno de los componentes del gluten, la gliadina. ¿Y por qué tiene diferentes colores? Porque cada uno de esos aminoácidos, al ser digeridos, puede formar fragmentos, o sea, péptidos, con diferentes actividades. Por ejemplo, pueden ser enterotóxicos, ¿sí? Como ese color rojo anaranjado, pueden ser inmunogénicos, como ese color verde clarito, ¿sí? Puede aumentar la permeabilidad intestinal, como el azul, ¿sí? O sea que no es fácilmente digerible, y cada pedacito que queda sin digerir tiene una función estimulante propia y distinta. Acá vemos cómo está caracterizado como unas pelotitas. Los péptidos, los pedacitos que quedaron de la digestión de la gliadina, actúan de diferente manera. Por un lado, aumentan la permeabilidad intestinal, limitando las uniones estrechas a través de la producción de una proteína que es la sonulina. Esta abre las uniones estrechas, también estimula la inmunidad innata por la secreción de interleucina 15, y a veces puede ser trasladada transepitelialmente para entrar en contacto con la inmunidad adquirida. Una vez que pasó, ¿sí? La barrera epitelial, hay una célula presentada de antígenos que la presenta a un linfocito CD4 y se desencadena todas las respuestas que sí conocemos mucho, ¿sí? Como los anticuerpos, como los linfocitos que van a producir citoquinas que van a dañar las velocidades. Entonces vamos viendo como concepto de que para personas genéticamente predispuestas, la lesión a nivel de la pared intestinal comienza antes de que
los fragmentos, los péptidos de gliadina, ingresan en la pared intestinal. Ya antes van estimulando un aumento de la permeabilidad intestinal, van produciendo inflamación de ese epitelio, ¿sí? Que tiene inclusive las consecuencias más perjudiciales de la enfermedad celíaca, como vamos a ver. Una vez que ya pasó el epitelio, interactúan con unas moléculas, antígenos de superficie de los linfocitos que son presentadores de antígenos del sistema HLA. El que más implicado está es el DQ2, que se conoce como DQ2. Y acá vemos que hay una población del 100%, que es todo el círculo más grande, un 30 o 40% lo tiene, y solamente el 1% de todo el 100% más grande va a ser celíaco. O sea que hay otros genes involucrados en esto, ¿sí? Acá tenemos en detalle cómo esta molécula presentadora, el HLDQ2, está en la superficie, ¿sí?, de la membrana celular y que está codificada en los cromosomas, en el cromosoma 6, que tiene una cadena B, una cadena alfa, y que puede estar en el mismo cromosoma o puede estar una de las cadenas en un cromosoma y en el otro heredado por el otro progenitor, Y esto tiene implicancias, simplemente a modo de ilustración, porque de acuerdo a cómo esté conformada esa molécula presentadora del HLA, si es un DQ2, tiene mucho riesgo de ser celíaco. Si es un DQ8, que es el otro implicado, el DQ2 y el DQ8, también, pero es todavía un poco menor el riesgo, ¿sí? Y tiene mucha vinculación con la diabetes tipo 1. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tiene tanta importancia esta molécula presentadora? Volvemos a los aminoácidos de los péptidos de las gliadinas. Hay dos componentes importantes y muy sencillos de entender. El gluten está compuesto por proteínas que tienen un aminoácido que se llama prolina, en gran cantidad. ¿Y cuál es la característica? Que genera una forma tridimensional que dificulta su digestión, lo que hablamos al principio, ¿sí? Entonces, por eso es que quedan siempre fragmentos que estimulan al epitelio intestinal y que finalmente van a estimular la inmunidad, ¿sí? No se rompen, sirven de estímulo. Pero también son ricos en glutamina. ¿Y cuál es la importancia de esto? Porque es factible de ser modificado desde el punto de vista bioquímico, transformarse en glutamato, y eso hace que su unión con el HLA de Q2 o de Q8 sea fuerte. Por eso la importancia de que tenemos unas proteínas ricas en prolina y glutamina, y tenemos un HLA de Q2 o de Q8 que se une fuertemente y genera una respuesta inmune. Mucho más si a los péptidos de gliadina, de gluten, digámoslo genéricamente, han sido modificados por una enzima que es la transglutaminasa, ¿sí? Esta genera esas cargas negativas, ese cambio de glutamina a glutamato, y finalmente su unión con el HLA de Q2, lo cual, el resultado, es una respuesta inmune adquirida con anticuerpos, ¿sí?, y con linfocitos citotóxicos. Y ahí vemos cómo, finalmente, cada vez que ingiere gluten, se reactiva una familia de linfocitos que no va a ser la que tenga poca respuesta, sino que selecciona la misma inmunidad a aquella familia de linfocitos, cada vez que el celíaco consume gluten, que tiene mucha fuerza en su respuesta inmune.